Bien, hola, ¿qué tal? Soy el padre Javier Acosta, subdirector del Instituto Superior de Catequética. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los que están haciendo contacto a través de nuestra red social ISCA GDL, pero también en este evento que hemos querido poner y socializar a través de la Arquidiócesis de Guadalajara y en particular en Tendiendo Puentes con la Conferencia Episcopal Argentina en su junta de catequesis y en este evento que tienen en el Ánfora Web. Quiero saludarles a nombre de nuestras autoridades del Instituto Superior de Catequética, el padre Antonio Godina Tejeda, el director, y también a quien tenemos aquí engalanando esta presencia, al excelentísimo señor obispo Héctor López Alvarado, obispo auxiliar de Guadalajara. Y bueno, pues sin más preámbulo, queremos saludar a todas las personas que se están contactando y también a las personas que ya están viviendo esta experiencia del Ánfora Web. Esta experiencia del Ánfora Web, estamos haciendo esta comunidad digital en la cual, tendiendo puentes, queremos socializar en un primer momento el nuevo directorio para la catequesis. Las personas que se van incluyendo en esta red social, ojalá que puedan compartirlo con otras personas. ISCA GDL y también ISCA Argentina, pues han tenido a bien estas dos instituciones unirse para hacer una presentación del directorio para la catequesis, una dimensión global. Es importante que en este compartir, como vemos, pues poco a poco también será un momento en el cual la reflexión catequética y catequística tendrá que iluminar. Bien, bueno, pues una vez les saludamos en esta red social del Instituto Superior de Catequética. Queremos, bueno, pues poner y socializar a cada uno de ustedes este estudio, particularmente ante un proyecto que se está llamando Tendiendo Puentes. Estamos haciendo esta labor de parte del Instituto Superior de Catequética, cuya sede está en Guadalajara, en la Arquidiócesis de Guadalajara, en México. Y bueno, sin más preámbulo, porque estamos conectándonos, agradeciendo a todas las personas de México, de América Latina, que están esperando este evento y que se ha socializado, y también junto y en comunión con la Conferencia Episcopal Argentina. Como les decía, les saludo a nombre de las autoridades de este instituto, el director, el padre Antonio Godina Tejeda, y también pues tenemos la presencia del excelentísimo señor obispo Héctor López Alvarado, obispo auxiliar de Guadalajara. También, bueno, pues en Argentina nos acompaña el señor obispo Héctor Luis Ordán, a quien saludamos cordialmente, y a los obispos de la Conferencia del Episcopado Argentino. Este instituto quiere poner a su disposición un primer estudio, un primer momento de socialización del nuevo directorio para la catequesis, llevado de la mano del padre Javier González, quien ha estudiado en la Universidad Pontificia Salesiana la licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Pastoral Juvenil y Catequesis, miembro del clero diocesano de la Arquidiócesis de Guadalajara y miembro de la comisión de expertos formada por el Pontificio Consejo de la Nueva Evangelización para la elaboración del directorio para la catequesis. Agradecemos a todas las personas que nos están contactando a través de la red social ISCA GDL y también desde Argentina a todas las personas que están en este proyecto de Ánfora Web. Le damos la cordial bienvenida al padre Javier González. Buenas tardes. Con mucho gusto voy a compartir con ustedes una presentación global del directorio para la catequesis. Voy a presentarles unas claves para comprender el directorio, para conocer sus opciones fundamentales, sus intuiciones, sus novedades, sus principales acentuaciones y sus ideas centrales.
Antes de proponer estas claves de lectura, quisiera responder a unas preguntas introductorias. ¿Cuál es la finalidad de este directorio? ¿A quién se dirige? ¿Y cuál es la estructura? La finalidad de este directorio es ofrecer los principios teológico-pastorales básicos que fundamentan la praxis catequística y ofrecer también aquellos criterios generales para orientar la acción catequística. El directorio no es un manual de catequética que pretenda tratar de una manera exhaustiva todos los temas relacionados con la catequesis. Es solamente un directorio, ofrece directrices, es decir, principios, criterios y líneas generales. La aplicación de esos principios, criterios y líneas corresponde a las iglesias diocesanas y a las conferencias episcopales. El directorio también tiene otra finalidad. Es un texto de referencia para que se elaboren los directorios catequísticos nacionales y regionales. ¿Quiénes son los destinatarios? Son los obispos, por ser ellos los primeros catequistas. Son también destinatarios las conferencias episcopales con sus comisiones nacionales de catequesis, los que tienen tareas directivas en la catequesis, los catequetas y los catequistas. ¿Cuál es su estructura? El directorio anterior estaba dividido en 5 partes fundamentales. El nuevo directorio tiene solamente 3 partes. La catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, los procesos catequísticos y la catequesis al servicio de las iglesias particulares. En la primera parte se aborda la revelación y su transmisión, la identidad de la catequesis, el catequista y su formación. En la segunda parte, los procesos catequísticos, se trata la pedagogía de la fe, el catecismo de la Iglesia Católica, la metodología y la catequesis en la vida de las personas. Y en la tercera parte se tratan los temas de la comunidad cristiana como sujeto de la catequesis, los escenarios culturales contemporáneos, la inculturación de la fe y los organismos al servicio de la catequesis. 3 partes con 12 capítulos. El proceso de elaboración del directorio fue exactamente de 4 años. En la primera semana de marzo de 2016 se tuvo el primer encuentro de la comisión de expertos. En esa primera reunión, a los que fuimos invitados, nos pidieron que lleváramos por escrito los principales temas y puntos que podría tratar el nuevo directorio. Esa fue la discusión de los primeros días. En las últimas sesiones, los 10 que participamos en ese primer encuentro, nos repartimos los capítulos. Por eso se puede decir de manera formal que en marzo de 2016 se inició el proceso de elaboración del directorio, que terminó el día 23 de marzo de 2020, día en que el Papa Francisco lo aprobó y autorizó su publicación. Una aclaración: este es
el tercer directorio catequístico de la Santa Sede. El primero es de 1971, se llama Directorio Catequístico General y fue aprobado por el Papa Paulo VI. El segundo es de 1997 y fue aprobado por el Papa San Juan Pablo II y se llama Directorio General para la Catequesis. Y el actual se llama solamente Directorio para la Catequesis. Ahora sí, voy a proponerles 8 claves para comprender el directorio. La primera clave: el directorio actual asume las ideas centrales del directorio anterior. ¿Y cuáles son esas ideas? Son las siguientes: la catequesis como etapa del proceso evangelizador, la catequesis como formación integral para la vida cristiana, la inspiración catecumenal de la catequesis, la catequesis de adultos como forma principal de la catequesis, la importancia de la comunidad eclesial y el sentido eclesial de la catequesis, la iglesia particular como el lugar natural de la praxis catequística y la formación integral de los catequistas. Hay una continuidad entre el directorio del 97 y el actual. Estas 7 ideas que mencioné han sido asumidas por el nuevo directorio. Si la primer clave que estoy presentando es de continuidad, las otras 7 son de novedad. Segunda clave: una mirada evangélica al momento histórico actual. El ambiente cultural influye de una manera decisiva en el anuncio de la fe y en la vivencia de la vida cristiana. Por eso, el directorio describe los rasgos fundamentales de la sociedad actual. Lo hace de manera expresa en el capítulo 10, donde se habla de los escenarios culturales contemporáneos. Ahí nos dice que la catequesis hoy se desarrolla en una sociedad global, plural, secularizada, marcada profundamente por la cultura digital y por los avances acelerados de la ciencia y de la técnica. En esta descripción, el directorio acentúa la cultura digital. Le dedica 14 números. Y aparte de esos 14 números, en otro apartado se trata el lenguaje digital, también con varios números. Se nos quiere decir que el ambiente digital caracteriza el mundo contemporáneo. Vivimos en una sociedad digital. El científico social Manuel Castells dice que vivimos en la galaxia Internet y que hoy la red es el mensaje. Sobre todo las generaciones jóvenes, los adolescentes y jóvenes llevan una vida hipermediática. Para ellos, la Internet, las redes sociales, no son solamente instrumentos, es su vida. El directorio nos dice que el uso de la tecnología digital
ha causado cambios profundos y complejos en muchos niveles con consecuencias culturales, sociales y psicológicas. En el número 359 nos dice que lo digital no solamente forma parte de la cultura actual, sino que se está imponiendo como una nueva cultura, modificando el lenguaje, plasmando la mentalidad y reelaborando la jerarquía de valores. La mirada del directorio sobre el mundo es una mirada profunda, no es una mirada superficial. Nos dice en el número 46, en el fondo de las actuales tendencias culturales hay una visión secularista que niega la trascendencia y que el horizonte de significado de la experiencia humana misma está cambiando profundamente. Es decir, la principal crisis que vivimos en la humanidad es una crisis de sentido, es una crisis de significado y por lo tanto es una crisis existencial. Y abunda, dice el directorio, vivimos en la práctica una verdadera revolución antropológica que trae consecuencias para la experiencia religiosa y que desafía fuertemente a la comunidad eclesial. El directorio no se contenta con describir la sociedad, invita a discernir los signos de los tiempos. Nos dice en el número 42 que la Iglesia está llamada a mirar la historia con los mismos ojos de Dios y a interpretar los significados de los cambios culturales. También afirma que la catequesis ha de capacitar para el discernimiento evangélico. La mirada del directorio que hace al mundo es, en definitiva, una mirada evangelizadora. Se mira al mundo con los ojos de un evangelizador. Podemos decir que el directorio nos está haciendo una motivadora exhortación que hizo hace varios años San Óscar Arnulfo Romero. El obispo salvadoreño dijo lo siguiente: tenemos que ver con los ojos bien abiertos y con los pies bien puestos en la tierra, pero con el corazón bien lleno del Evangelio y de Dios. Eso nos dice el directorio. Hay que mirar el mundo con el corazón lleno del Evangelio y de Dios. Tercera clave: una catequesis en perspectiva misionera. El directorio, iluminado por la exhortación del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, nos dice lo siguiente: estamos en una nueva etapa evangelizadora. La Iglesia se ha puesto en estado permanente de misión. Cada bautizado como discípulo misionero es sujeto activo de la misión evangelizadora y todas las acciones pastorales, entre ellas la catequesis, hay que ponerlas en clave misionera.
Hay que pensar la catequesis en clave misionera y hay que ponerla en práctica en clave misionera. Para mí, esta es la opción básica del directorio, su intuición fundamental, la novedad de novedades, la columna vertebral que atraviesa todo el documento. Por ponerles un ejemplo, esta opción misionera de la catequesis está presente en el capítulo sobre la formación de los catequistas. Cuando se habla de la finalidad de la formación de los catequistas, el directorio dice: se trata de ayudar a los catequistas a que tomen conciencia de que son discípulos misioneros. Esa es la finalidad. Y sobre ese fundamento, capacitarlos para anunciar el Evangelio y educar en la fe. Pero la finalidad es educarlos para que sean discípulos misioneros. Ese capítulo habla de 3 dimensiones en la formación de los catequistas: la dimensión del ser, del saber y del saber hacer. Cuando habla de la dimensión del ser, el directorio dice que se trata de ayudar a los catequistas a que logren una madurez humana, una madurez cristiana y una madurez misionera. Esto no lo decía el directorio anterior. Les he dado el ejemplo nada más del capítulo dedicado a la formación de catequistas. Si vemos a la parroquia, nos dice que la parroquia ha de experimentar una conversión misionera, que ha de tener siempre una mentalidad misionera y que se trata de formar una comunidad parroquial de discípulos misioneros. La opción misionera de la catequesis. Cuarta clave: una catequesis entendida como formación cristiana integral. Si le preguntamos al directorio, ¿qué es catequesis?, nos responderá: la catequesis es un ministerio eclesial al servicio de la educación en la fe. Es decir, es una acción eclesial comunitaria que promueve procesos de iniciación, crecimiento y madurez en la fe. Y como educación en la fe, no se reduce a una enseñanza de la fe, sino que educa en todas las dimensiones de la vida cristiana. La catequesis educa en el conocimiento de la fe, educa en la formación litúrgica, la vida litúrgica, educa en la adquisición de valores y actitudes morales, formación moral, educa en la oración y para la oración, educa en la corresponsabilidad eclesial y educa en el compromiso social motivado por la fe cristiana. Esa es la formación cristiana integral que se ha de ofrecer a través de la catequesis. El número 308 dice: es necesario respetar la naturaleza propia de la catequesis,
desarrollando toda su riqueza y formando en todas las dimensiones de la vida cristiana. Y en el número 64, la catequesis introduce a todas las dimensiones de la vida cristiana, ayudando a cada persona a iniciar en la comunidad su propio camino de respuesta a Dios que lo ha buscado. Nuevamente, volviendo al capítulo de la formación de catequistas. Ahí se presentan varios criterios para la formación de los catequistas. Un criterio es que los catequistas comprendan que la catequesis es una formación cristiana integral. El número 135 dice que estén capacitados para comunicar no solo una enseñanza, sino también una formación cristiana integral, desarrollando tareas de iniciación, de educación y de enseñanza. Una de las mejores formas para ofrecer esta formación cristiana integral consiste en promover procesos de iniciación cristiana con inspiración catecumenal. El directorio subraya la catequesis al servicio de la iniciación cristiana y enfatiza su inspiración catecumenal. En el número 65 nos dice: la catequesis en clave querigmática y misionera requiere una pedagogía de iniciación inspirada en el itinerario catecumenal. Este itinerario catecumenal es un itinerario pedagógico ofrecido en la comunidad eclesial que lleva al creyente al encuentro personal con Jesucristo a través de la palabra de Dios, la acción litúrgica y la caridad, integrando todas las dimensiones de la persona para que crezca en la mentalidad de fe y sea testigo de vida nueva en el mundo. Quinta clave: una catequesis con espíritu. Un enorme vacío del directorio anterior es que no dijo nada sobre la espiritualidad de la acción catequística, nada. Y de la espiritualidad del catequista solamente dijo una breve frase que está en el número 239 del directorio anterior. Ahí se dice lo siguiente: la verdadera formación alimenta ante todo la espiritualidad propia del catequista. Y es todo lo que dice sobre la espiritualidad del catequista. En cambio, el nuevo directorio opta por una catequesis con espíritu y catequistas con espíritu. El número 4, se pide que los catequistas sean verdaderos evangelizadores con espíritu. En la introducción, el directorio presenta 6 perspectivas que atraviesan todo el documento. 3 de ellas se refieren a la espiritualidad de la catequesis. La primera, la plena confianza en el Espíritu Santo que actúa en la Iglesia, en el mundo
y en el corazón de cada persona. Para el directorio, el Espíritu Santo es el protagonista principal de la acción catequizadora. Es el alma de la catequesis. Es quien anima, impulsa y sostiene toda catequesis que realiza la Iglesia. La segunda perspectiva es la convicción de que la catequesis es una acción espiritual. Lo dice expresamente, dice el directorio: evangelizar significa despertar procesos espirituales en la vida de las personas, número 43. Por eso afirma que el proceso de evangelización, junto con el de la catequesis, constituyen una acción espiritual. La tercera perspectiva de naturaleza espiritual es el encuentro vivo con Jesucristo. Esa es, para el directorio, la finalidad de la catequesis. La comunión con Jesucristo, el encuentro vivo con Jesucristo, un encuentro que ayuda a vivir plenamente la vida inspirada por la fe. Nuevamente, en el capítulo de la formación de catequistas, se habla de espiritualidad misionera y dice que los catequistas han de alimentar su vida desde esa espiritualidad misionera. Y también nos dice que su vida y su ministerio catequístico se han de fundamentar en la experiencia de Dios. El directorio nos habla de una catequesis mística, una catequesis que brota de una fuerte experiencia de Dios y que se desarrolla siempre bajo la acción del Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no hay catequesis. Sexta clave. Otro tema central es la inculturación de la fe. Aunque aparece en varias partes del documento, el directorio le dedica todo el capítulo 11 con el título La catequesis al servicio de la inculturación de la fe. Para el directorio, la inculturación no es una adaptación a la cultura. La adaptación es superficial, no llega al corazón de las culturas, no toca los centros vitales de las personas. El directorio entiende la inculturación como un camino profundo, global, progresivo. El número 398 nos dice que la inculturación es un proceso dinámico integrado por los siguientes momentos: escuchar en la cultura de la gente el eco de la palabra de Dios, discernir lo que hay de auténtico valor evangélico en esa cultura, purificar lo que está bajo el signo del pecado, suscitar la conversión y la maduración interior. Cuando trabajaba en el CELAN como director del departamento de catequesis, en aquella época se ponía un tema para todo el cuatrienio y fue el tema de la inculturación de la fe. Los encuentros regionales tocaron el tema
de catequesis inculturada. La reunión que tuvimos con los países del Cono Sur, otra con los países bolivarianos y otros con los países del norte de América Latina, México, Centroamérica, las Antillas. Y en esos años yo organicé en Guayaquil, Ecuador, un encuentro latinoamericano sobre inculturación y culturas indígenas. Y en Sao Paulo, Brasil, también organicé otro encuentro latinoamericano sobre inculturación y cultura urbana. En todos esos encuentros yo aprendí que para que haya una verdadera inculturación no pueden faltar 3 elementos en el proceso. Primero, conocer y valorar los componentes esenciales de la cultura que interactúa con el Evangelio. La inculturación parte de la cultura. Segundo elemento, comunicar el Evangelio desde el lenguaje y las categorías propias de la cultura. Y el tercer elemento, que los interlocutores expresen, celebren y vivan la fe cristiana desde sus propias categorías culturales, desde sus propias matrices culturales. El directorio habla de estos 3 elementos, pero el tercero lo dice de una manera tímida. El Papa Francisco lo dice con más claridad y fuerza en la exhortación Querida Amazonia. Cuando habla de la inculturación de la liturgia, dice: esto nos permite recoger en la liturgia muchos elementos propios de la experiencia de los indígenas en su íntimo contacto con la naturaleza y estimular expresiones autóctonas en cantos, danzas, ritos, gestos y símbolos. Y dice el Papa: en esto hemos avanzado poco. Y añade: por ese motivo los invito a buscar caminos más amplios y audaces de inculturación. Séptima clave: una catequesis que acentúa la dimensión social. El directorio nos habla de una catequesis que tiene que educar para promover el respeto a la dignidad humana, la lucha por la justicia, el trabajar motivado por la fe en la construcción de la paz, en la promoción humana, ayudando a las personas y a los grupos a pasar de situaciones menos humanas a situaciones más humanas y a transformar evangélicamente las realidades temporales. En los últimos temas del capítulo 10 se aborda la dimensión social de la catequesis y acentúa 2 temas en esta dimensión social: la opción por los pobres, que le dedica 6 números. El directorio anterior no se atrevió a mencionar esa frase, opción por los pobres. Y en el nuevo directorio es un título. Y la otra acentuación, el compromiso ecológico. Última clave: hay unos temas que se han ampliado y profundizado, y hay varios temas inéditos. Primero, los temas que se ampliaron y profundizaron. Son temas que el directorio anterior les dedicó 1, 2 números, y el nuevo
les dedica varios números. Por ejemplo, catequesis y familia. El directorio anterior le dedicó un número. El directorio actual, 10 números. Vean la diferencia. Catequesis y jóvenes. El directorio anterior le dedicó 5 números. El actual, 13, más del doble. Aquí se refleja los últimos sínodos de obispos, que el tema familia, el tema catequesis son importantes, el tema jóvenes son importantes para la catequesis. Leo otros temas que se ampliaron. El querigma y la catequesis querigmática, la mistagogía y la catequesis con iniciación mistagógica, los lenguajes en la catequesis, es un tema que se desarrolla ampliamente, la parroquia y la piedad popular. Termino con los temas inéditos. Son temas que el directorio anterior no les dedicó ni siquiera un número. Y son bastantes. La catequesis con el signo de la misericordia, catequesis con los migrantes, catequesis con emigrantes, catequesis con indígenas. Este tema el directorio anterior no le dedicó nada. Catequesis y cultura digital, ya les dije, 14 números. La belleza y el lenguaje del arte, catequesis y cuestiones de bioética, catequesis y compromiso ecológico, catequesis y opción por los pobres, la formación catequística de los candidatos al orden sagrado. Le dedica 2 números, el anterior ninguno. El diácono en la catequesis es un tema inédito. Los padrinos y madrinas como colaboradores de los padres, otro tema inédito. El servicio de los abuelos en la transmisión de la fe. La aportación de la mujer en la catequesis, etc. Creo yo que tenemos un directorio renovado, actualizado, a la altura de los retos que plantea la sociedad actual. Tiene algunas limitaciones. No me alcanzó el tiempo para mostrar algunas de ellas, pero digo la más importante. Los capítulos sobre pedagogía y metodología no están plenamente renovados. Se quedaron cortos, sobre todo el de metodología. Agradecemos al padre Javier González. A nombre de la institución del Instituto Superior de Catequética y también todas las personas que nos están siguiendo en la Conferencia Episcopal Argentina, pues es un momento en el que pues hemos escuchado esta intención global que el padre Javier González pues ha tenido a bien poner a nuestra consideración. Vamos a pasar a una serie de preguntas en esta iniciativa de Tendiendo Puentes. Vamos a escuchar algunas preguntas que también nos hacen desde el país de origen del Papa Francisco en Argentina. Y Laura de Isla, secretaria académica del ISCA y también directora de un seminario catequístico dedicado a la formación de catequistas. Y me interesaba hacer una pregunta con respecto al directorio que plantea a la catequesis como un laboratorio de diálogo. En una cultura que vemos que está marcada por las divisiones, las fragmentaciones, las grietas,
Uno ve, sobre todo en la letra del número 53, de fondo, todo este planteo de la Laura de Isla, secretaria académica del ISCA y también directora de un seminario catequístico dedicado a la formación de catequistas. ¿Se puede Y subir me el volumen? interesaba hacer una pregunta con respecto al directorio que plantea a la catequesis como un laboratorio de diálogo. En una cultura que vemos que está marcada por las divisiones, las fragmentaciones, las grietas, uno ve, sobre todo en la letra del número 53, de fondo, todo este planteo de la revelación como matriz de la catequesis y toda la enseñanza de Pablo VI en Ecclesiam Suam. Pero mi pregunta sería, ¿cuáles serían las notas, las prioridades que la catequesis tiene que tomar en cuenta para poder ser de verdad este laboratorio del diálogo y colaborar con una sociedad que no está muy predispuesta al diálogo? Sí, gracias por tu pregunta, Laura. El directorio habla de la catequesis como un laboratorio de diálogo. Esta es una expresión sugerente. Hablar de laboratorio es hablar de búsqueda, de iniciativas, de intentos, de ensayos, hasta que resulte lo que se está buscando. Y lo que se está buscando es que la catequesis sea dialogante. El directorio menciona una frase del Papa Pablo VI. La iglesia se hace coloquio. Eso lo podemos decir de la catequesis. La catequesis se hace coloquio. No es una catequesis cerrada, no es una catequesis de monólogos, es una catequesis abierta, en diálogo con la sociedad, con las culturas, con la ciencia. A nivel práctico, en una sesión de catequesis, en un encuentro catequístico, se ha de promover el diálogo multidireccional. Lo primero, el diálogo de los catequizandos con Jesucristo. El diálogo catequista-catequizandos en doble sentido. El diálogo entre los mismos catequizandos, porque crecemos juntos en la fe, porque aprendemos los unos de los otros. Esa expresión, la catequesis como laboratorio de diálogo, la podemos expresar con otra imagen. Voy a parafrasear a Juan Pablo II cuando dijo que la iglesia es casa y escuela de comunión. Yo puedo decir que la catequesis es casa y escuela de diálogo. Casa porque allí habita el diálogo. Escuela porque se aprende a dialogar. La catequesis se educa para el diálogo. Gracias, Padre Javier González. Desde aquí, desde ISCA Guadalajara, queremos, recogiendo lo que en la red social se va acumulando, hacemos la siguiente pregunta. El directorio tiene acentuaciones de novedad sobre la catequesis. Ya nos ha citado algunas novedades. Quisiéramos que nos pudiera traducir en algunas estrategias prácticas para llevar a cabo estas novedades en la catequesis. Sí, gracias. Bueno, les he comentado muchas novedades del nuevo directorio. En cada una de ellas, mencionar algunas estrategias prácticas nos llevaría mucho tiempo. Mejor voy a devolverles la pregunta con una tarea que les voy a dejar. A todos los que han escuchado esta videoconferencia, hagan una hoja y pongan 3 columnas.
En la columna de la izquierda, novedades. Poner allí catequesis en perspectiva misionera, catequesis con espíritu, catequesis como formación integral, catequesis con dimensión social, catequesis con pluralidad de lenguajes, catequesis y familia, que es una novedad y acentuación. Segunda columna, antes de las estrategias se necesita una conversión pastoral. En la segunda columna poner conversión pastoral. Esta novedad, catequesis con espíritu, ¿qué cambios pide en la mentalidad, en el estilo de catequizar, en los métodos que llevamos, incluso en las estructuras? Y ahora sí, la tercera columna, poner estrategias operativas. Esta novedad que presenta el directorio nos pide estos cambios y nos pide estas acciones, estas cuestiones ya prácticas. Les dejo esa tarea. Soy Marcelo Murúa, desde la Patagonia, la diócesis de San Carlos de Bariloche, Argentina. Formo parte del equipo del ISCA a nivel nacional y quisiera preguntarte sobre el tema de los lenguajes, un tema interesante que cada vez se trabaja más en la catequesis. El directorio incorpora el lenguaje narrativo y también el autobiográfico. ¿Qué nos podrías decir sobre la inclusión, la apertura a estos nuevos lenguajes que tienen mucha relación con las posibilidades de la catequesis de acompañar y de educar también en los afectos, en la afectividad para el anuncio de la palabra y de la experiencia de Dios? Muchas gracias. Entonces, en síntesis, el tema de los lenguajes y la inclusión del lenguaje narrativo en la catequesis. Sí, gracias por tu pregunta. Efectivamente, el directorio le da mucha importancia a los lenguajes en la catequesis y le dedica 2 números al lenguaje narrativo. Ahí nos dice que es un lenguaje utilizado en la Biblia, la narración de la historia de la salvación, que este lenguaje implica a la persona en todas sus dimensiones, no solamente se dirige al intelecto, y que el lenguaje narrativo logra hacer un encuentro entre la historia de Jesús, la fe de la Iglesia y la historia de los interlocutores. Eso es lo que nos dice el directorio. Marcelo, para mí el tema del lenguaje narrativo es muy importante en la catequesis. Por eso yo escribí un libro sobre este tema que se llama Narración y Catequesis. Le puse de subtítulo Apuntes de Pedagogía Narrativa. Está editado por San Pablo, México. Brevemente te comento las ideas principales. Parto de un dato antropológico. La persona es un ser que narra. La narración existe desde que existe el lenguaje humano. Y hoy, al niño que regresa de la escuela, la mamá le dice, ¿qué hiciste el día de hoy? Y él cuenta su historia. Un midrash judío dice esto: Dios creó a los hombres porque Él, bendito sea, ama las historias. La Biblia es la narración de una historia de salvación. Los evangelios son narraciones teológicas. Jesucristo es el narrador del reino de Dios. Nos habló en parábolas.
Los primeros evangelizadores y catequistas, cuando en un principio era el querigma y la catequesis, ellos narraron al narrador, a Jesús. Hoy la Iglesia narra la acción y presencia de Dios en nuestras vidas, la buena nueva de salvación liberadora. En ese libro yo hablo de que el lenguaje narrativo es un lenguaje privilegiado para educar en la fe, y pongo los motivos de carácter teológico, de carácter lingüístico comunicacional y de carácter pedagógico y didáctico. El lenguaje narrativo va más allá del lenguaje conceptual y argumentativo. De lo que no podemos teorizar, es mejor narrar. El lenguaje narrativo se recuerda más, una narración se recuerda más que un argumento, que una teoría, que un concepto. Además, implica al narrador y a los interlocutores. Y así podía seguir mencionando más bondades de este lenguaje narrativo. El padre Alejandro, ahí con ustedes en el ISCA, me dijo que tiene toda la colección de esos folletos que yo escribí. Y ahí viene ese libro que está dirigido a catequistas de la base, con un lenguaje sencillo. Pero lo sencillo no quita lo profundo, lo sólido de lo que escribí. En este diálogo latinoamericano, pues agradecemos la intervención de Marcelo Murúa, y desde aquí, desde ISCA Guadalajara, quieren preguntarte, Padre Javier González, ¿qué viene a sumar el directorio al caminar latinoamericano de la catequesis y qué viene a confirmar en este camino catequístico? Sí, bueno, en mi opinión, el directorio tiene sabor latinoamericano. A quien más se cita es al Papa Francisco. Entonces, expresiones del directorio como discípulos misioneros, eso es de Aparecida. Una iglesia en estado permanente de misión, Aparecida. Conversión pastoral, es de los documentos latinoamericanos. Además, en la comisión de expertos que elaboramos el directorio, estuvimos 3 latinoamericanos, un sacerdote de Colombia, otro sacerdote de Brasil y un servidor. Ahora, este directorio, ¿qué es lo que confirma de la catequesis latinoamericana? Confirma, porque así lo dice el directorio, una catequesis existencial que parte de la vida, de las necesidades de las personas y de los grupos. Una catequesis comunitaria, de pequeñas comunidades. Una catequesis con dimensión social liberadora. Se reafirma la catequesis latinoamericana en estas notas propias de su propia catequesis. Falta de un obispo, ¿verdad? Padre Javier González Ramírez, buenas tardes. Yo soy el obispo Héctor Sordán, de la diócesis de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, miembro de la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica, y como miembro de la comisión referente para el ISCA. Y bueno, quiero agradecerle en nombre de la Comisión Episcopal y del ISCA de Argentina la presentación que nos ha hecho del nuevo directorio para la catequesis, de habernos tomado de la mano y habernos introducido en esta presentación global en la lectura, el estudio, el conocimiento del nuevo directorio. Agradecer también al ISCA de Guadalajara por habernos acompañado en este encuentro.
Y bueno, ya que está, quiero aprovechar para hacer una pregunta. En el título de su presentación se nos hablaba de opciones, novedades y afirmaciones centrales del nuevo directorio. Y hay un punto en particular que nos habla a los obispos. Se nos dice que los obispos somos los primeros catequistas en nuestra iglesia diocesana, los primeros responsables de la catequesis en la diócesis. Yo quería preguntarle si usted ve que se nos pide a los obispos algo nuevo, alguna novedad que la iglesia nos pida a través del directorio en lo referente a la catequesis. O sea, alguna novedad o alguna afirmación central referente al ministerio de los obispos respecto de la catequesis. Le agradezco mucho. Sí. Gracias por su pregunta, señor obispo Héctor. ¿Qué dice el directorio sobre los obispos? Repite dos ideas fundamentales que no pueden faltar en una diócesis. El tener un secretariado diocesano de catequesis. El directorio lo llama Oficina Diocesana de Catequesis. En los países se llama de manera diferente. Porque a través del secretariado diocesano de catequesis, el obispo está al pendiente de la animación de la catequesis, de la formación de catequistas y de la elaboración de materiales para la catequesis. Otra idea fundamental que repite es que la diócesis tenga un proyecto catequístico diocesano. Usted pregunta, ¿qué novedades presenta para los obispos? Hay novedades. Primero, el título. Cuando habla de los obispos, el directorio anterior decía, primer responsable de la catequesis en la iglesia particular. El obispo es el primer responsable. El nuevo directorio puso otro título, a mí me gusta más. Y es una frase, porque tiene verbo. Dice, el obispo es el primer catequista. Eso para mí es novedoso. Y al final dice que se recomienda que el obispo en los tiempos litúrgicos fuertes convoque al pueblo de Dios en la catedral para impartir catequesis. Eso no lo dice el directorio anterior. Y eso me recuerda a mí el tiempo, los siglos de oro de la catequesis. La historia menciona al siglo segundo, tercero, cuarto y mitad del quinto. Cuando floreció el catecumenado, cuando empezó propiamente el ministerio del catequista, cuando había escuela de catequesis y cuando los obispos eran catequistas y catequetas. Escribían catequesis. El obispo San Cirilo de Jerusalén escribió unas catequesis mistagógicas que son muy famosas. Y fue hace casi 1600 años que un obispo escribió el primer manual de pedagogía catequística, porque eso fue el obispo San Agustín, de Catequizandus Rudibus, cómo instruir a los principiantes. Otra novedad, se pide a los obispos que aseguren la inculturación de la fe en su propia diócesis. Ya mencionaba que la inculturación es un tema clave en este directorio. Y por último, algo que no dice el directorio anterior, pide a los obispos que motiven la pasión por la catequesis, siendo el primer apasionado el propio obispo. Bien, bueno, pues
Padre Javier González. Quisiera añadir algo más, Javier. Sí, sí. Miren, quiero presentarles un libro que acabo de escribir. Se llama ¿Qué es catequesis? Una visión globalizadora a la luz del Directorio para la Catequesis. El primer capítulo de este libro es la videoconferencia de hoy. Esta videoconferencia la escribí. Las 8 claves que les presenté vienen en este libro. Lo edita Ediciones Casa del Catequista. Bien, Padre Javier González, pues a nombre del Padre Antonio Godina Tejeda, director del Instituto Superior de Catequética, también de la Junta de Catequesis de la Conferencia Episcopal Argentina, Padre Alejandro Puigari, de todo el equipo que está sintonizándonos en Argentina y de la Arquidiócesis de Guadalajara, queremos agradecerle pues esta cátedra y esta introducción global que nos da sobre el nuevo directorio para la catequesis. Gracias por ser parte de este clero de Guadalajara y también por esta ponencia que ha tenido a bien dar a través de este instituto del cual también usted es profesor. Muchas gracias y Dios le bendiga. Le pedimos a la gente que está en la red social pues ponga aplausos o ponga likes, y a los que aquí en la sana distancia estamos pues le demos un fuerte aplauso al Padre Javier González.